Saludos, mi nombre es Benjamín Chavarría Domínguez y soy estudiante de maestría en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Vengo a presentar el artículo titulado Programación de sistemas embebidos basados en FPGA de plataforma libre, aplicado al desarrollo de pulsos de comando para un inversor CD-ACA multinivel, en el Congreso Academia Journal Celaya 2019. A continuación, se enlista el contenido de esta presentación, dejando claro que el objetivo es explicar a grosso modo el funcionamiento de un inversor multinivel y la metodología empleada para la programación e implantación en un FPGA de los pulsos de comando encargados de la conmutación del inversor multinivel. Debido a las actividades realizadas de manera cotidiana, surge la necesidad de efectuar conversiones en las dos corrientes empleadas. Se dividen en cuatro grandes grupos de conversores encargados de efectuar estas tareas. Este trabajo se enfoca en los inversores, los cuales convierten la corriente directa a corriente alterna. El proceso de conversión de un inversor comienza con un bus CD. Su energía es transferida a una etapa inversora que mediante un arreglo de conmutaciones hace variar la polaridad de la fuente de bus CD. Se obtiene una señal pulsante que se pasa por una etapa de filtrado y el resultado es una emulación de una señal senoidal. Hay que tomar en cuenta que ningún inversor conmutado reconstruye una forma de onda senoidal perfecta. Un factor para medir esta desigualdad es el THD o índice de distorsión armónica total. Los inversores multinivel conmutando a altas frecuencias permiten obtener buenos resultados y bajo THD. El siguiente esquema clasifica todas las técnicas que se pueden utilizar para hacer conmutar a un inversor multinivel. Destacan las de múltiples portadoras, ya que son las que se pueden operar a altas frecuencias, siendo las que se emplearán en este trabajo para lograr un inversor con un índice de THD menor. La figura A muestra una técnica de modulación SPWM en su variante LSPWM, que está constituida por cuatro señales portadoras de tipo triangular desfasadas en nivel y una señal senoidal moduladora. La figura B muestra los pulsos resultantes de la modulación LSPWM y su asignación a un inversor de 5 niveles de puentes H conectados en cascada. Cada puente H está constituido por cuatro transistores. Para ordenar la conmutación de los interruptores que integran al inversor multinivel es necesario usar un circuito de mando que trabaja a bajo voltaje. En este se integran los pulsos de comando obtenidos de la modulación. Mediante un circuito de protección se permite el orden de conmutación a la etapa de potencia, que en este caso es integrado por los interruptores. Normalmente se utiliza un dispositivo digital para conformar el circuito de mando. En este caso se define un FPGA. Dicho de manera simple, un FPGA no es más que una protoboard con un conjunto de compuertas lógicas como son multiplicadoras y sumadoras que mediante un lenguaje de descripción de hardware se interconectan de un cierto modo. En este caso, el lenguaje empleado es del tipo Verilog. Los parámetros definidos para el trabajo realizado son los siguientes. En el FPGA se utilizó una basada en el modelo AES-40, que tiene compatibilidad con el entorno AES Studio que se programa mediante Verilog. La tarjeta de desarrollo empleada específicamente es una AES-40 HX8K con un oscilador interno de 12 MHz. Para la modulación SPWM se usó una señal moduladora de 60 Hz con una amplitud de 4 volts pico pico, cuatro señales triangulares portadoras de 3 kHz con 1 volt pico pico para cada una, definiendo un índice de amplitud de 1 y un índice de frecuencia de 50. 1000 muestras por ciclo en una simulación que se llevó a cabo en 10 segundos para cada ciclo de la señal senoidal moduladora. El índice de modulación en amplitud se obtiene dividiendo la amplitud de la moduladora sobre el producto de la amplitud de las portadoras por el número de portadoras, como se presenta en la ecuación 1, mientras que el índice de modulación en frecuencia se obtiene dividiendo la frecuencia de las portadoras sobre la frecuencia de la moduladora, como se presenta en la ecuación 2. Es necesario reducir la frecuencia del pulso entregado por el oscilador interno de la tarjeta de desarrollo. Esto con el motivo de ajustar la frecuencia de la salida
senoidal del inversor multinivel a 60 Hz, según lo definido, para lo cual se emplea un divisor de frecuencia. La ecuación 3 es el producto de la frecuencia de la senoidal definida para el inversor multinivel por el número de muestras, dando como resultado el valor del divisor de frecuencia. Mientras que la ecuación 4 es la división de la frecuencia del oscilador interno en la tarjeta de desarrollo sobre el valor del divisor de frecuencia, dando como resultado un número conocido como factor del divisor de frecuencia. Para realizar la modulación SPWM se empleó una simulación en el entorno Simulink de MATLAB. Los bloques de secuencia repetitiva son los encargados de generar las señales triangulares, mientras que el bloque de onda senoidal la función seno. Con los bloques de operación de relación se hacen las comparaciones de triangulares con respecto a la senoidal y se obtienen los trenes de pulsos de comando. El bloque de conversor de tipos de datos permite transferir esta información a un formato binario de ceros y unos, mientras que los bloques de Toggle Space almacenan la información en vectores de datos binarios. El bloque SCOP de la lámina pasada presenta la modulación SPWM generada. También se presentan los pulsos de comando obtenidos de la modulación y almacenados en el bloque Toggle Space. El siguiente paso consiste en extraer los vectores de datos del entorno MATLAB y llevarlos al programa Excel, donde se integran con palabras reservadas del lenguaje Verilog y de esta manera crear tablas de comandos. Como se observa, el entorno Ice Studio se divide por bloques, donde en cada uno de ellos se brindan instrucciones mediante el lenguaje Verilog. El bloque A corresponde al divisor de frecuencia, que según la ecuación 4 indica un factor de división de frecuencia de 200. El bloque B corresponde al espacio de memoria asignado a los vectores de datos. Según la simulación deben ser 1000 espacios, por lo tanto se cuenta del 0 al 99. Los bloques C corresponden a las listas de instrucciones con palabras reservadas del lenguaje Verilog, mientras que los bloques amarillos de nombre S corresponden a las salidas de los pines asignadas para la tarjeta de desarrollo. Una vez verificado y compilado el código de Verilog, se procede a implementar dentro del FPGA IC40. Con un osciloscopio se muestran los pines del FPGA y así poder observar los pulsos desarrollados. Al presentar los 4 pulsos de comando generados por el FPGA en la pantalla del osciloscopio y medirlos mediante los cursores, puede observarse que el tiempo entre cada uno de ellos es de 16.6 milisegundos, que traducido en frecuencia corresponde a los 60 Hz solicitados para la modulación. Una vez corroborados los resultados con el osciloscopio, se procede a dar las siguientes conclusiones y recomendaciones. Las FPGAs proporcionan pulsos en altas frecuencias sin ningún tipo de distorsión. Los costos de las FPGAs soportadas por el entorno Ice Studio son relativamente accesibles en comparación con microcontroladores DSPs u otras FPGAs de otras empresas como Xilinx o Altera. Una recomendación importante: no todos los osciladores integrados en tarjetas de desarrollo permiten el desarrollo de divisores de frecuencia exactos. Si se emplea un oscilador de 16 MHz de la tarjeta de desarrollo Tiny FPGA-BX, al realizar la operación de la ecuación 4, se observa que el resultado es un número con punto decimal. Cualquier lenguaje como Verilog o VHDL no es capaz de procesar números decimales debido a que se tratan de bases binarias. Estas son mis referencias y por mi parte sería todo. Gracias.